Este proyecto se tituló Ajuste de puntos espaciales aplicado a la alineación de hornos rotativos. Es para alcanzar, bueno, el título de ingeniero electromecánico. Y bueno, el jurado que me va a evaluar, en este caso, va a ser Roberto de la Vega, en reemplazo de Leonel Pico, Gerardo Acosta y Leonardo Ferreira da Silva. Bien, como todo proyecto, surge en un contexto que no solo va a definir la problemática, sino que va a definir algunos de los objetivos. En este caso, el proyecto surge en la empresa donde yo estoy trabajando, la empresa Servicios Olavarría, la cual se dedica a realizar montajes mecánicos de equipos y estructuras de gran porte, principalmente en lo que son fábricas de cemento, pero bueno, con una gran experiencia en papeleras, en terminales portuarias y bueno, entre otras. La problemática puntual de este proyecto es encontrar de una manera precisa los centros geométricos de los aros de rodadura de un horno rotativo, para utilizar este dato con el fin de alinear la máquina o con el fin de diagnosticar el estado del eje de un horno rotativo. Para entender la problemática, tenemos que meternos un poco en qué significa esto. En primera instancia les voy a presentar qué es un horno rotativo. Esta máquina la podemos encontrar en varias industrias, pero principalmente tiene un estudio por ahí más particular en lo que es la industria del cemento, ya que un horno rotativo en la industria del cemento es la máquina principal de este tipo de fábricas, ya que es la encargada de producir el clinker, que es con el que luego se va a producir el cemento. Por lo tanto, cualquier proyecto que implica intervenir un horno rotativo en una fábrica de cemento, implica parar la producción de la fábrica. Por tanto, toda la atención de las empresas y personas relacionadas con el horno van a estar enfocadas en este tipo de proyectos. Pero bueno, no hay que olvidar que esta máquina también la podemos encontrar en otras industrias, por ejemplo, en la industria del papel, en donde es una máquina que pertenece a un circuito auxiliar, quiere decir entonces que su intervención no va a afectar directamente la producción de la fábrica en cuestión. Pero bueno, básicamente es una máquina que la podemos encontrar en varias industrias con las características constructivas de la misma similares. Un horno rotativo está formado por el casco. El casco es un tubo cilíndrico de metal que tiene un diámetro que va desde los 4 metros a los 6 metros. Tiene una longitud, puede haber diferentes tipos de hornos con una longitud que van desde los 40 metros hasta los 200 metros. A medida que se fue modernizando el proceso del cemento, estas máquinas tienden a ser más chicas, pero bueno, hoy en día hay máquinas antiguas que ya vienen rodando hace tiempo y máquinas más modernas. Pero básicamente las características constructivas son las mismas. El casco está formado por una chapa que tiene un espesor de 1 pulgada a 2 pulgadas. A su vez, el total del casco está formado por unión soldada de tramos más pequeños, que se llaman virolas. Cada virola pesa aproximadamente 30.000 kilos. Esto nos va dando una idea de la dimensión de esta máquina. Otra parte importante que tiene un horno rotativo son los aros de rodadura. En este proyecto, los aros de rodadura, o también denominados llanta, son los puntos de intervención, en donde nos vamos a enfocar a lo largo de todo el desarrollo. La cantidad de aros de rodadura de un horno depende de la longitud del mismo. En este caso, para que tengan una idea, tiene una longitud aproximada de este horno de la imagen de 60 metros y tiene, bueno, en este caso 3 aros de rodadura o 3 llantas. Esta pieza conforma los puntos de apoyo del horno y a su vez la pista de rodadura, ¿no? Como dice su nombre. Y una llanta es un anillo metálico, básicamente, de hierro macizo, que tiene un peso aproximado de entre 30.000 a 40.000 kilos, un diámetro que puede ir desde los 5 metros y un ancho de 800 milímetros aproximadamente, ¿no? Dependiendo de la llanta y el horno. Muy bien. Como bien dijimos, cuando presentamos la problemática puntual, el problema es encontrar de una manera precisa el centro geométrico de las llantas
que vemos acá, con el fin de poder establecer el estado del eje del horno. El eje, lo vamos a encontrar uniendo los centros geométricos de cada llanta y comparándolo con una línea recta, ¿no? Con el objetivo de que esta línea imaginaria sea lo más recta posible y finalmente la máquina quede alineada. Una máquina alineada va a evitar paradas no previstas, va a aumentar la durabilidad del ladrillo refractario. Una cosa que no mencioné es que el casco en su interior está todo revestido por ladrillos refractarios que, bueno, forman la pared aislante entre el material que va por el interior y el exterior. La vida útil del ladrillo refractario es un poco la que regula la parada, ¿no? O la programación de una parada, y bueno, es un poco el material a cuidar. Por lo tanto, una buena alineación nos va asegurando esa durabilidad. Otra cosa que puede afectar una mala alineación es, bueno, en la durabilidad o en un desgaste excesivo, en realidad, en lo que son las llantas y en los rodillos, que no vemos en esta foto, lo vamos a ver más adelante, provocando quizás poros por tensiones excesivas o desgastes cónicos, provocando una futura rectificación en la llanta o en un cambio de llanta directamente. Y finalmente, para completar las partes principales, esta máquina es propulsada por un conjunto de piñón corona que va propulsado a su vez por motores eléctricos. Muy bien, presentado el horno, vamos a presentar un poco más la problemática de dónde surge, ¿no? Este proyecto tiene como base una metodología que se venía utilizando que consistía en tomar los puntos sobre la llanta con una estación total. Una estación total es un instrumento de medición de alta precisión que permite tomar puntos en un determinado lugar y poder referenciarlos a un sistema de coordenadas. La metodología en sí consistía en tomar puntos, muy parecido al procedimiento que se ve en esta imagen, en la imagen central, tomando puntos en el exterior de la llanta, y luego estos puntos volcados en el software AutoCAD, generar una circunferencia con la herramienta propia del AutoCAD. Pero bien, como vemos en esta imagen, las circunferencias que se generaban coincidían con los puntos. Por lo tanto, el error que se cometía al parar el instrumento y el error propio del instrumento es trasladado directamente al resultado. Queda evidente que si uno agrega un punto y genera las circunferencias posibles de la combinación de estos puntos, cómo cada circunferencia generada tiene una diferencia con la otra. Por lo tanto, es evidente que hay un error en el procedimiento. Por lo tanto, esta metodología era aproximada, no era determinante y no había un error que se pueda evaluar, ¿no? Pero a partir de este procedimiento se pudo plantear el problema a resolver. Como base al problema, se tiene una estación total que con ella se puedan relevar todos los puntos que nosotros creamos necesarios. Estos puntos van a tener una coordenada propia XZ con su propio error y todos se van a referir a un sistema de coordenada único. Por lo tanto, en el transcurso de la carrera y cuando uno fue estudiando, conoció que la manera adecuada de trabajar con puntos que tienen un error propio es una herramienta conocida como una regresión lineal o un ajuste de puntos, ¿no? Es encontrar una curva que no necesariamente coincida con los puntos, sino que haga mínima la distancia de estos puntos a la curva que se están buscando. Y así encontrar, valga la redundancia, una curva que mejor se ajuste a los puntos relevados. Por eso, en este proyecto se van a estudiar reglas de regresión de mínimos cuadrados en un plano y ajustes de mínimos cuadrados de una circunferencia. Esto nos va a ayudar a plantear algunos de los objetivos. Pero a su vez, como mencionamos en la primera diapositiva, algunos de los objetivos son fijados por el contexto. Estos son aspectos importantes o premisas que nos van a ayudar a determinar qué alcance tiene que tener el programa o el método de ajuste para que finalmente sea aplicable en la práctica.
Por lo tanto, hay que tener en cuenta que corregir una llanta que está desalineada implica levantar un peso promedio de 150 toneladas, apoyarlo en una estructura para poder trabajar sobre los rodillos que finalmente nos van a dar la posición correcta de la llanta. Esto nos va dando ya una idea de qué importancia tiene que tener el valor que vamos a encontrar para que este trabajo sea mínimo. ¿Por qué tiene que ser mínimo? Porque todos los trabajos de alineación que se hacen sobre un horno o en un proyecto donde es intervenido un horno, forman parte de las tareas críticas del proyecto. Es decir, que cualquier demora que tengamos en estos trabajos se va a ver directamente reflejado en la duración total del proyecto. O si quieren, de una manera más optimista, si logramos disminuir todos los tiempos, vamos a obtener finalmente un trabajo a más corto plazo, obteniendo beneficios no solo para la empresa contratista, sino para el cliente dueño del horno. Bien, y como punto de referencia, estas máquinas tienen un orden de tolerancia de más o menos 2 milímetros. 2 milímetros en una llanta de 5 metros que pesa 150 toneladas. Esto es una referencia en equipos nuevos. A medida que los hornos empiezan a trabajar y tienen desgaste en distintos lugares, quizás esta tolerancia se va agrandando. Muy bien, presentado el contexto y todas sus ramas, estamos en condiciones de formular los objetivos. El objetivo general va a ser encontrar un método de ajuste eficiente de N cantidad de datos relevados para determinar la ubicación espacial del centro geométrico de las llantas de un horno de cemento. Los objetivos específicos: realizar estudios técnicos, teóricos y prácticos de los datos relevados para determinar la forma adecuada de su obtención. Es decir, estudiar a fondo la forma de tomar los puntos, desde el momento de parar el instrumento en el lugar de trabajo hasta el posicionamiento de los puntos alrededor de la llanta y otros factores que pueden ir surgiendo apuntado siempre a la forma de medir. Ajustar los datos relevados con errores propios dentro de los límites establecidos por la estación total. El objetivo tiene que ser bajar el error de la estación total para que finalmente entre en la tolerancia que aceptan los equipos. Lograr eficiencia y ahorro de tiempo en la alineación, de manera que se obtengan resultados rápidamente y con confiabilidad. El objetivo práctico del programa inmerso en un proyecto que tiene una determinada duración. Incluir el método en un protocolo eficiente de alineación de hornos. Este objetivo intenta dejar en claro que el resultado que obtengamos de determinado método matemático va a formar parte del resultado final, pero no va a ser el que determine la calidad del resultado final, ya que cada método de alineación o el trabajo puntual de encontrar el eje alineado de un horno es una partecita de todos los trabajos que se realizan en torno al horno. Es decir, todos tienen que trabajar en conjunto para que el resultado final sea bueno. Y bueno, y el objetivo económico que dice evaluar los costos de la implementación de la metodología a desarrollar, ¿no? Para que finalmente sea aplicable. Bien, hay algo muy importante que implica obtener resultado, que es todo el trasfondo y todo el respaldo que tiene que tener el resultado final. Este respaldo surge de métodos que se fueron evaluando y que finalmente se decidieron utilizar. En la sección de ahora les voy a comentar brevemente los métodos matemáticos que intervienen en el algoritmo total para finalmente obtener el resultado que se está buscando y así cumplir los objetivos. El primer ajuste que se va a realizar es encontrar el plano transversal de la llanta. Esto lo vamos a realizar aplicando una regresión por mínimos cuadrados del plano, es decir, tomando los puntos que se midieron, encontrar el plano que hace mínima la distancia de los puntos a la curva en cuestión, el plano en cuestión. Esto va a definir en gran porcentaje la exactitud final del resultado, ya que en este plano se va a encontrar la coordenada del centro de la llanta y la curva que representa la llanta como una circunferencia. Luego debemos en este plano encontrar la circunferencia que mejor se adapta a los puntos medidos. Por lo tanto, para entender el ajuste, uno parte del
de la ecuación ordinaria de una circunferencia definida en un plano. En esta ecuación podemos identificar claramente los parámetros que definen una circunferencia, como C1 con el C1, coordenada X del centro, y C2, la coordenada Y del centro, y R, la magnitud del radio de la circunferencia. Si uno trabaja esta ecuación, va a encontrar la ecuación general de la circunferencia, la cual está relacionada, la ecuación 1 y la ecuación 2, a partir de estos tres términos. Con esta ecuación, la ecuación general, la ecuación 2, uno va a poder formular una serie de restricciones para así forzar a los puntos a que sean siempre converjan en una circunferencia. Por eso que A siempre va a ser 1, para que esta curva sea una circunferencia y nunca una elipse, o en el caso que A sea 0, esto sería una recta. Esto forma la primera restricción, y otra restricción, quizás no es tan obvia, otorgada por la bibliografía, la cual asegura que los resultados converjan en una circunferencia y no sea nunca un conjunto vacío, ni en alguno de los casos un punto. Bien, definidas estas restricciones, vamos a armar un sistema matricial que surge de hacer mínima, ¿no?, la distancia de los puntos a una circunferencia que mejor se ajusta a ellos, que nace de la ecuación 2, en donde podemos identificar tres incógnitas, armando un sistema matricial. Despejando, este sistema matricial, vamos a poder encontrar de B, C y D, y con los tres términos que presentamos en la anterior diapositiva, encontrar los parámetros de una circunferencia definida en un plano. Ese ajuste encuentra una circunferencia definida en un plano, pero todavía nosotros tenemos puntos que están definidos en un sistema R3. Están definidos en el espacio. Cada punto tiene una coordenada X y Z, que no están contenidas en un plano único, porque cada punto tiene un error propio. Y por más que todas tiendan a estar en el plano transversal, porque nosotros decidimos medir sobre una línea de la llanta, nunca van a estar contenidas en un único plano, por la naturaleza propia de hacer una medición. Por lo tanto, tenemos que encontrar, en realidad se aplica una matemática para trasladar los puntos desde el sistema R3 a un plano cartesiano. Esta matemática es básicamente una fórmula que es facilitada por los matemáticos Euler Rodríguez, que es una fórmula de traslación, que de manera conceptual realiza el siguiente cálculo. Tenemos un punto en un sistema de referencia en el espacio, es decir, un sistema de referencia XZ, R3, con el cual este punto medido por el topógrafo y este sistema de coordenadas es adoptado por el operario de la estación total en el momento que paró la estación en el lugar de trabajo, relevó un punto sobre la llanta. Con este punto nosotros vamos a formar un vector B, que según la definición de la fórmula es un vector B cualquiera en R3. Nosotros lo vamos a formar con el extremo del punto y el centro, el origen de coordenadas. Si nosotros definimos un vector unitario y definimos un ángulo, la ecuación va a dar como resultado un B rot, que se obtiene al rotar el vector B alrededor de un vector unitario n perteneciente a R3, en este caso es el eje Z, por un ángulo alfa. Por lo tanto, el punto va a pasar de su coordenada R3 a un plano cartesiano. Y en este momento va a estar definido en un plano con una coordenada, en este caso, YZ, ¿no? Pero bueno, esto es genérico y uno lo podría forzar a que vaya a cualquier plano. La ecuación luego se extiende matricialmente y es aplicada a todos los puntos. Estos son los métodos que intervienen para obtener el resultado final. Ordenando un poco la resolución, el algoritmo a realizar tiene que cargar los datos, luego tiene que ajustar estos datos a un plano, luego debe rotar los puntos a un plano preestablecido a partir de la ecuación, ajustar estos puntos, ahora sí, con el sistema matricial de ajuste de circunferencia, vamos a poder ajustar los puntos ya distribuidos en un plano. Vamos a obtener, del paso 4, vamos a obtener un centro y un radio. Vamos a rotar el centro desde el plano cartesiano al plano que obtuvimos en el paso 2.
Y finalmente vamos a entregar los resultados de una circunferencia que se encuentra en el espacio y responde a un sistema de coordenadas que fue preestablecido por el operario de la estación total en el momento de relevar los puntos. Muy bien, todos estos cálculos nosotros los vamos a realizar con un software matemático denominado SILAB. SILAB no solo nos va a permitir resolver todos los cálculos, sino que SILAB tiene un lenguaje propio de programación que va a permitir realizar una herramienta que sea reutilizable, ¿no? Y así tener un algoritmo disponible para su utilización y encontrar una circunferencia con cualquier distribución de puntos. SILAB surge como una alternativa al software MATLAB. Las desventajas que tiene SILAB es que es una herramienta más limitada, tiene mucho menos funciones en su biblioteca, por lo tanto, para hacer algunos cálculos hay que desarrollar un poco más el lenguaje propio que tiene SILAB, o desarrollar un poco más con el lenguaje que tiene SILAB. En cambio, MATLAB es una herramienta más completa, pero tiene la desventaja que es privada y que hay que pagar una licencia. Pensando que esto va a ser una herramienta que tiene que estar disponible en un proyecto, uno tiene que prever desligarse de ciertas cosas determinantes, como puede ser una estación total. Uno podría pensar que para evitarse un problema tendría que tener otra estación total, un operario de la estación total, que ya dependemos de él. Bueno, y para evitarnos el hecho de tener un programa que tiene una licencia, que tenemos que tenerla renovada y tenemos que tenerla habilitada, es por eso que se decidió utilizar SILAB, que es una licencia libre y la podríamos usar en cualquier computadora. Y así evitarse quizás un posible problema. Finalmente, bueno, se desarrolla todo el código en SILAB, que resuelve los métodos matemáticos ya presentados, y una vez realizado el código, sencillamente entramos a SILAB, ejecutamos el código, luego lo que vamos a encontrar es una ventana que se va a abrir y nos va a pedir cargar los datos. Lo único que nosotros tenemos que hacer es del archivo que uno saca de la estación total, identificar las mediciones por llanta y guardarlo en un archivo específico. Ese archivo es el que vamos a cargar en este paso. Bien, SILAB hace los cálculos y nos entrega los resultados. Los resultados, repito, van a responder al sistema de coordenadas adoptado por el topógrafo y va a tener directa relación con todas las llantas. Esto va a permitir poder formular el eje, identificar cuánto está corrido verticalmente y horizontalmente el eje para finalmente ubicarlo en un eje lo más recto posible. Entre los resultados encontramos el centro de la circunferencia en R3, un punto P y un punto Q, que en conjunto con el centro nos van a permitir generar el plano y poder dibujarlo en un software. Y finalmente el diámetro. El centro va a ser el resultado más importante para poder generar el eje. El diámetro nos va a permitir a nosotros en esta etapa de desarrollo poder comparar de una manera directa los resultados que se obtienen con este método matemático y los resultados que se pueden obtener desde la metodología tradicional que se venía utilizando hasta una medición con cinta métrica. En este punto el programa fue denominado RACE, en realidad jugando con la palabra en inglés RACE, que significa regresión y ajuste de circunferencias espaciales. Para poder asegurar la funcionalidad de los métodos que participan y poder utilizar finalmente el programa en un proyecto, se debieron y se deben y se realizaron una serie de pruebas y simulaciones para asegurar la funcionalidad del programa, ¿no? La primera prueba, y esta prueba acompañó al desarrollo del programa durante toda la etapa, ya que eran los resultados que se tenían disponibles, eran resultados de la metodología tradicional. Es decir, teníamos 4 puntos tomados con una estación total de manera real, es decir, que fueron realmente tomados con una estación total, distribuidos en un sistema de coordenadas R3. La comparación de resultados básicamente la podemos ver en este gráfico, en donde las líneas continuas de circunferencia son los resultados que se obtenían con AutoCAD y la línea de puntos
es el resultado de Race. Estas dos líneas que se disparan para arriba son las que generamos, con las que generamos el plano. Y bien, básicamente vemos dos resultados muy buenos. La curva se ubica en el medio de las otras cuatro y el orden de su diámetro ronda el orden que tienen los otros resultados. Por lo tanto, podemos asegurar que el método está trabajando de manera correcta, teniendo en cuenta que uno utilizó un sistema totalmente diferente al que utiliza AutoCAD para obtener prácticamente los mismos resultados. La segunda prueba intenta identificar si la aplicación de estos métodos matemáticos introduce algún error adicional al error que tienen propios los puntos. Por lo tanto, esta prueba consistió en realizar una circunferencia en SolidWorks, definir un centro y definir un diámetro conocidos. Sobre esta curva se colocaron puntos coincidentes, respondiendo a una configuración 1, que es una configuración que viene desde la metodología tradicional, en donde existía nada más la posibilidad de tomar puntos en este pequeño cuarto. Vamos a ver más adelante por qué. Se tomaron las coordenadas de estos puntos, lo vemos en esta tabla, y se compararon los resultados. Comparando el diámetro teórico con el que nos entregó Race, vemos una diferencia en una cifra no significativa, ya que los puntos que se tomaron como para realizar el ajuste tienen 5 cifras significativas y el diámetro recién varía en el sexto. Por lo tanto, no hay diferencia en los resultados. Pero sí hay una pequeña diferencia en la coordenada del centro. Acá en el tercer dígito, acá en el cuarto dígito y acá también en el cuarto. Por lo tanto, adoptando una configuración 2 para continuar la prueba y tratar de determinar por qué hay esta diferencia, se distribuyeron los puntos a lo largo de toda la circunferencia, olvidándonos de la restricción aquella que viene de la forma de medir, y los resultados en este caso ya no varían y son perfectamente igual a los valores teóricos que se prefijaron en el software. Por lo tanto, podemos ir viendo que no hay un error apreciable por el hecho de aplicar los métodos matemáticos que se eligieron, trabajando con puntos ideales, ¿no? El hecho de que los puntos coincidan con la curva es una situación ideal. Esto conformó la segunda prueba. La tercera prueba fueron un conjunto de simulaciones con el objetivo de evidenciar de qué manera el ajuste respondía a puntos que tienen un error propio. Para eso se simularon, de alguna manera, situaciones de medición. La primera situación responde al mismo procedimiento que se venía utilizando en la metodología tradicional, la cual consistía, con la estación total, ubicarse de un lado del horno y relevar puntos en el exterior de la llanta en un pequeño cuarto de la misma. ¿Por qué este cuarto? Porque se utiliza la estación total en un modo de medición que es reflexión directa. Es decir, se mide directamente sobre la superficie de la llanta. Por lo tanto, hay que tratar de que las mediciones, en cierta manera, incidan lo más perpendicularmente posible sobre la superficie de la llanta. Como conclusión de varias pruebas y la experiencia de los operarios de la estación total, se fijaron dos límites que eran más o menos 4 grados a la proyección perpendicular del rayo de la estación total, del rayo de medición y la superficie de la llanta, y se tomaron puntos sobre esta pequeña sección. El hecho de medir con reflexión directa, el fabricante de la estación total asegura una incertidumbre de más o menos 5 milímetros, más 2 partes por millón, que esto significa 2 milímetros cada 1000 metros, por la distancia en donde está ubicado la estación total. En nuestro caso, lo fijamos en 5,1 milímetros. A su vez, hay un error que se denomina error de la red de apoyo, que viene desde el momento que uno para la estación total en un sistema de coordenadas. Para este caso, hay un solo apoyo de la estación total, por lo tanto, se fijó como criterio en 2 milímetros. Este error es difícil de determinar, ya que depende de la experiencia del operario de la estación total, depende de la estación total, depende de la situación, básicamente. Pero es bueno saber que este error se puede disminuir hasta un 0,2. Como criterio se tomó 2 milímetros y se sumó de manera lineal al error del instrumento
como una consideración de la situación más desfavorable, y se consideró un error total de 7 milímetros para puntos medidos con este procedimiento. Entonces, se fue a SolidWorks, se dibujó una curva conocida, se colocaron puntos coincidentes sobre la curva y a cada punto, a cada coordenada del punto, se le agregó este error. Y los resultados del ajuste fueron los siguientes. Los resultados los podemos ver en este gráfico, se representaron en este gráfico, donde este eje vemos la magnitud del diámetro y en el eje de acá de las X vemos la cantidad de puntos que intervienen en el ajuste. En línea punteada verde vemos el resultado teórico de 5100 milímetros en este caso, y en la franja verde los resultados aceptables. Y tenemos dos curvas de resultados, una roja y una azul. Vemos que los valores, los resultados están por fuera de la curva, es decir, son valores que no son aceptables para alinear un horno. La diferencia que hay entre las curvas surge de insertar el error de manera aleatoria, es decir, hay dos situaciones prácticamente de límites, una muy desfavorable y una mejor, pero sin ser aceptable. Esto habla de la variación o la incertidumbre que tiene este procedimiento de medición, el cual es muy mala, ¿no? Y llega hasta prácticamente 70 milímetros. Y esto no nos permitiría asegurar nada. Por lo tanto, siguiendo con las simulaciones, la segunda consiste en asumir un pequeño error al mover el instrumento y tomar puntos a ambos lados de la llanta. Es decir, siguiendo con el modo de medición de reflexión directa, en donde el instrumento tiene 5 milímetros, duplicando el error de la red de apoyo, también como un criterio, se duplicó por el hecho de que se movió el instrumento, también muy difícil de identificar, ya que los errores pueden comportarse de otra manera. Se sumaron linealmente y hay un error total máximo de 9,1 milímetros. Viendo los resultados, a pesar de haber movido el instrumento y de tener un error por cada punto mayor, los resultados mejoraron, vemos en la curva azul, en comparación con los mejores resultados de la prueba anterior. Ya vemos que se ubican alrededor de los resultados de la línea verde, teniendo una incertidumbre aproximada de 9 milímetros. A su vez, vemos por ahí no tanto en la curva azul, pero sí en la curva roja, y lo vamos a ver también más adelante, un pequeño lugar de turbulencia en los resultados cuando se ajustan pocos puntos. Ya dando una idea de cuánta cantidad de puntos tendríamos que tomar para que los resultados sean confiables y no varían entre sí, es decir, no varían entre tomar 8 o tomar 9 en un ajuste. La tercera prueba de simulación de esta etapa consistió en no medir con la reflexión directa, sino medir con una herramienta que tenía estación total, que es el prisma. Esto va a permitir ubicar o tomar puntos alrededor de toda la circunferencia y a su vez mejorar la prestación del instrumento, ya que cuando medimos con el prisma mejoramos la confiabilidad de medición y el fabricante otorga esta confiabilidad de 3 milímetros, la cual se estimó en 3,1 milímetros. Sumando al error de apoyo de 4 milímetros, es decir, vamos a seguir considerando mover el instrumento alrededor de la llanta, tenemos un error total de 7,1 milímetros, pero bueno, repitiendo en este caso, podemos tomar puntos alrededor de toda la circunferencia. Los resultados en la curva verde ya vemos que son muy aceptables, se ubican prácticamente arriba de la curva punteada del valor teórico y no hay una variación entre ellos más grande de 2 milímetros, lo cual habla de la confiabilidad del procedimiento de medición y de la respuesta de los métodos matemáticos que intervienen. Todas estas pruebas sirvieron como una prueba de computadora, ¿no? Porque uno no tiene un horno todos los días disponible para probar el alcance que puede tener este método. Por lo tanto, fueron dándonos indicios de cuál era la manera correcta de relevar los puntos y nos fueron dando indicios de que con puntos bien medidos, la metodología matemática desarrollada respondía de manera correcta. Luego surgió la posibilidad de ir a medir un horno, lo cual nos iba a dar la posibilidad de evaluar la forma de medir que recién mencionamos y a la vez comparar esta forma de medir, ¿no?,
la forma de medir con una estación total y ajustar los puntos con unos métodos matemáticos, compararlo con una forma de medir muy utilizada por el momento, que es la medición con cinta métrica. Brevemente, medir una llanta con cinta métrica implica poder acceder, en primera instancia, poder acceder al perímetro de la llanta, ya sea con andamio o con una grúa. Intervienen por lo menos 4 personas, tiene que haber una persona vigilando que la cinta esté en un lugar correcto alrededor de todo el perímetro. Luego depende de la visión de la persona encargada de leer. El procedimiento por cinta métrica recomienda que por lo menos lo lean la medición 2 personas y se haga un promedio. A su vez interviene un coeficiente de temperatura, un coeficiente de tensión y porque estamos midiendo una circunferencia, tenemos que considerar también el espesor de la cinta métrica y posible mugre que haya depositada también sobre la llanta. Esto va para dejar en claro que por más que medís una cinta métrica, hay un error o una incertidumbre en el resultado, lo cual puede alcanzar hasta entre 2 y 3 milímetros. La forma de medir que se adoptó en la prueba de campo fue igual a la última que vimos en la diapositiva anterior, es decir, con el prisma, y se tomó un punto con la sección total a ambos lados del horno. En total se tomaron 13 puntos. Esta imagen del medio que estoy apuntando con el láser representa la medición del prisma, porque si nosotros queremos la medición de la altura del prisma, perdón, porque la estación total mide en el centro, por lo tanto la medición real está en este lugar. Por lo tanto hay que descontarle al resultado que nos da el programa 2 alturas del prisma, con el fin de poder comparar la medición con cinta métrica con la medición con la estación total. Los resultados son los siguientes, la misma tablita que veníamos trabajando. En este caso tenemos una escala con mucho más precisión o más definida. Tenemos el valor con cinta métrica que dio 5.261,93 y los resultados que nos entrega el programa según los puntos que intervienen en el ajuste, siempre distribuyendo los puntos lo más posible alrededor de toda la circunferencia. Es decir, en este caso distribuimos 3 puntos lo más posible, 4 puntos, 5 puntos, y así hasta el último punto que tenemos. Si comparamos los resultados, vemos que ya el error máximo que tenemos en este punto es no más de 3 milímetros, y vemos que luego la curva se estabiliza en esta parte con una diferencia prácticamente de 2 milímetros. Es decir, estamos comparando dos métodos o dos resultados que prácticamente tienen la misma incertidumbre, ¿no? Este tiene una incertidumbre de aproximadamente 2 milímetros y este también. Según las pruebas de simulación, esto tendría también una incertidumbre de 2 milímetros. Lo cual, el resultado es muy bueno, Y además, si nosotros consideramos esto como una zona de turbulencia en donde los resultados no son confiables y a partir de un noveno dato consideramos ya los valores como una confiabilidad entre sí, nos va a permitir definir una confiabilidad de los resultados en más o menos 1 milímetro, considerando aproximadamente la variación entre ellos. Esta conclusión también la vamos a afirmar con este gráfico, en donde cada punto representa la variación que existió a medida que se incrementaron los puntos que intervienen en el ajuste, la variación que existió en el módulo que surge desde del vector, que surge desde el punto centro de la circunferencia al origen de coordenada. Tenemos un punto inicial, un centro inicial que surge del ajuste de 3 puntos. Cuando se empiezan a agregar los puntos al ajuste, vemos cómo varía la coordenada del centro, representado en el módulo del vector, y vemos cómo finalmente se estabiliza, no variando más que 1 milímetro. Con estas pruebas, y tanto las pruebas de simulación en una computadora como la prueba de campo, uno puede ir definiendo cierto alcance del programa y para finalmente utilizarlo o no utilizarlo. Las ventajas que se encontraron: los resultados tienen una precisión dentro del 2 milímetros, considerando las pruebas de simulación y considerando
los resultados de comparar la medición condensación total contra la cinta métrica. Confiabilidad entre los resultados, entre la cantidad de puntos que se ajustan dentro del milímetro, lo cual a nosotros nos puede dar una cierta tranquilidad al momento de tomar 9, 10, 11 o 12 puntos. Eliminar tareas extras debido a la correlación de resultados, ya que este método permite medir una única vez y en el caso de encontrar algún punto que tiene un punto defectuoso a la hora de medición, podemos eliminarlo, caso que no podíamos realizar con la metodología tradicional, ya que si cada vez que se medía eran los resultados que se obtenían, y si los resultados no eran aceptables había que volver a medir. Y para completar, ¿no?, el resultado de la metodología tradicional había que realizar un montón más de mediciones, por lo tanto ya podríamos ir pensando en eliminar esas tareas y los resultados se aseguran. Y bueno, y estos resultados permiten trabajar en la alineación de un horno. A su vez, basándonos en estas ventajas, uno puede justificar un pequeño análisis económico que surge del análisis de tiempos de trabajo, analizándolo de manera histórica y muy general. Una parada en donde un horno es intervenido tiene una duración promedio de 30 días. 6 días de esos 30 son utilizados para la alineación de la máquina. A su vez, en promedio, los hornos acá de Olavarría producen 500 toneladas por día, a un costo histórico de $100 la tonelada. Cada día que nosotros podemos evitar en una parada, o todas las trabajos y herramientas que intervienen en un proyecto y que favorecen a la disminución de tiempo en un proyecto donde es intervenido un horno, tiene incidencia directa en un monto de $500.000. Obviamente cada día de demora es una pérdida para el cliente, y cada día que podemos ahorrarnos va a ser un beneficio para la empresa. Es decir, basándonos en una herramienta que ahorra tiempos y que da resultados de manera eficiente, de manera rápida, nos permite posicionarlo a la empresa contratista de un justificativo económico de estas dimensiones. Bien, analizada estos pequeños análisis de contexto, formulamos las conclusiones finales del proyecto. Se tuvo un método que realiza el ajuste de una circunferencia por medio de una regresión de mínimos cuadrados de una cantidad n de puntos distribuidos en el espacio. Esto responde al objetivo general y al objetivo plenamente matemático. Los resultados entregados por Reis tienen un error menor al error realizado por la medición de los puntos, muy importante, ya que disminuimos en cierta manera el error propio que tiene el instrumento, aprovechando la ventaja de los métodos matemáticos de encontrar una curva que no necesariamente pase por puntos, sino que mejor se ajuste a ellos. Una cantidad menor a por lo menos 6 puntos distribuido equidistante alrededor de las llantas medidas, con una estación total de incertidumbre más o menos 3 milímetros, garantiza un resultado con una confiabilidad dentro del milímetro. Estos resultados, vuelvo a repetir, la confiabilidad de los resultados habla de cuántos puntos debemos utilizar para que los resultados sean confiables. El método matemático no introduce error apreciable, por lo tanto, cuanto más se disminuye el error de la metodología de relevamiento de datos, más preciso será el resultado final. Estos márgenes de confiabilidad pueden ser utilizados perfectamente para los trabajos de alineación de un horno de cemento. Reemplaza el método tradicional utilizado por la empresa, permitiendo ahorrar tiempos y recursos. Y resalto esa palabra, es el beneficio más grande que tiene la empresa contratista, en este caso Servicio Olavarría. Y el grado de precisión del resultado permite a la empresa vender un servicio con un estándar más alto de calidad, el cual se refleja en un beneficio económico.